¿Son peligrosos los tatuajes? Si me tatúo la espalda, ¿no me voy a poder poner anestesia epidural nunca más? ¿Qué opinamos los dermatólogos de los tatuajes? Bienvenidos a DermaTV, el espacio donde aprender de dermatología de la mano de dermatólogos y con toda la evidencia científica. Hoy vamos a resolver todas vuestras dudas sobre los tatuajes de la mano de un verdadero experto. Estamos hoy con el doctor Donís Muñoz, dermatólogo y probablemente uno de los mayores expertos de España en tatuajes. Él trabaja en Gandía, en su clínica. ¿Qué tal, Donís? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir, bienvenido. Y antes de todo, vamos a primero hablar por qué nos tatuamos, por qué el ser humano se hace tatuajes y cuándo empezó esta práctica. Es una excelente pregunta. De hecho, fíjate que la humanidad lleva 5.000 años tatuándose. El motivo por el cual ha echado mano del tatuaje es bien distinto, porque inicialmente tenía un carácter mágico religioso, después ha tenido un carácter terapéutico. Y si hablamos ya de los tatuajes hoy en día, desde los primeros tatuajes urbanos en los años 60 hasta nuestros días, digamos que ha cambiado radicalmente el motivo para tatuarse. Hemos pasado de una técnica minoritaria y demonizada demasiadas veces a una cosa que está de moda. Es decir, que actualmente es imparable el hecho de los tatuajes como un fenómeno de masas. Sí. ¿Tú crees que ya no hay ese estigma hacia los tatuajes? ¿O todavía te encuentras a algún paciente todavía que lo hayan rechazado algún trabajo, alguna cosa por llevar tatuajes? Persiste el estigma, pero lo cierto es que cada vez menos. Ten en cuenta que hasta hace bien poco, para pertenecer a las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo en España, había una selección y el llevar un tatuaje en una zona no oculta era motivo suficiente para ser eliminado directamente. Pero sí que es cierto que también algunas empresas exigen a sus trabajadores no tener tatuajes en zonas visibles. Y además en los últimos años hemos asistido a un fenómeno de que se tatúan cada vez zonas más visibles, como puede ser la cara, ¿no? En el caso de algunos traperos, como John Beef. Claro, eso es muy interesante, porque ¿qué es sino un tatuaje un modo de diferenciarse de los demás? Si te das cuenta, el tatuaje en sus orígenes diferenciaba tribus. Después diferencia distintos tribus urbanas y como que es lo que se intenta ser diferente. El problema es que ahora se tatúa todo el mundo. Entonces, el único modo que hay de diferenciarse es cambiar la localización del tatuaje. Seguir un paso más, ¿no? Claro, un tatuaje cambia totalmente su sentido cuando cambia no solo el color, sino también la localización. Convendrás conmigo que un tatuaje en una zona como la cara o como el cuello, automáticamente, aun siendo lo mismo que un tatuaje en la espalda, pasa a ser un tatuaje transgresor y desafiante. Y ahí está el quid de la cuestión. Sí. ¿Y crees que hay más tasa de arrepentimiento en estas personas que se tatúan la cara o más o menos igual? Bueno, a ver, yo creo que es más arriesgado. Cada uno puede hacer lo que quiera con su cara, pero es cierto que la vida da muchas vueltas. Y bueno, pero de todos modos es respetable cualquier opción. Pues es respetable que vamos a hacerle. Pero claro, el problema es que, como decía, la situación social o de la persona que se va a hacer este tipo de tatuajes puede cambiar, pero bueno, también tenemos al dermatólogo para poder eliminarlos adecuadamente. Por suerte, porque sí, esto es algo que nos preguntan mucho a los dermatólogos y es cómo se eliminan los tatuajes, qué técnicas tenemos para hacerlo. Bueno, actualmente, y no desde ahora, sino desde los años 90, el modo de eliminar tatuajes era y es con el láser Q-Suite. La diferencia más importante es que hemos pasado del láser Q-Suite en nanosegundos al láser Q-Suite en picosegundos. Con ello, ¿qué conseguimos? Conseguimos una mayor fragmentación de las partículas de tinta con el fin de que los macrófagos, como yo digo a mis pacientes, les quepan la boca y poderlo eliminar a través del sistema linfático. ¿Y son muy dolorosas estas sesiones de láser? Pues fíjate, es muy interesante esta pregunta. Anestesia y eliminación de tatuajes. Cuando una persona se realiza un tatuaje, nadie se plantea que hay que poner anestesia, porque el dolor forma parte del ceremonial.
o por lo menos así ha sido siempre. Y sin embargo, curiosamente, esa misma persona, cuando se quiere quitar el tatuaje, considera que es indispensable algún tipo de anestesia. De hecho, nosotros utilizamos, hay alguna excepción, pero la mayoría de la gente aplicas algún tipo de anestesia, bien sea tópica o sea inyectada, y con eso, digamos, el trabajo es mucho más, bueno, menos desagradecido, ¿no? Y genera, pues eso, que no sea una técnica temida. Exacto, sí, sí. Pero es cierto que duele más quitárselo que hacérselo. Pues yo no me he hecho nunca ninguno, pero quiero pensar que es una posibilidad, pero depende mucho de la zona. Hay zonas que son poco dolorosas y hay zonas que son muy dolorosas. Pero bien, digamos que la técnica de eliminación de tatuajes sin anestesia es molesta y dolorosa. ¿Y cuántas sesiones suelen hacer falta, más o menos, para eliminar un tatuaje? Es la pregunta que hacen todos los pacientes cuando desean eliminarse un tatuaje. ¿Cuántas sesiones, doctor? ¿Cuántas sesiones voy a necesitar? Pues es una pregunta muy difícil de contestar, porque existe un rango entre 2 y 15 sesiones. Entonces hay factores que son previsibles. Yo estoy viendo un tatuaje que es de color negro y sé que con la tinta negra probablemente no voy a tener problemas. O veo un tatuaje de color azul turqués y digo, cuidado porque esto me da trabajo. Pero hay cosas que son lo que llamamos factores predictivos que son desconocidos. ¿Cuál es la capacidad de regeneración de la piel justamente en ese paciente? Es decir, hay pacientes que les hacemos una sesión y vemos que tienen una capacidad de cicatrización formidable, con lo cual cicatrizan mucho mejor y mucho más pronto. Esto significa que en las siguientes sesiones puedo aumentar la afluencia, con lo cual voy a conseguir resultados más resolutivos y finalmente un menor número de tatuajes y viceversa. Si un paciente después de la primera sesión de tatuaje apreciamos que su piel ha sufrido más de la cuenta, en siguientes sesiones tenemos que bajar la afluencia, distanciar los tratamientos, con lo cual vamos a obtener mayor número de sesiones y más tiempo en poder eliminar totalmente el tatuaje. La afluencia, que sería la potencia del láser, digamos, para entendernos. Hablando coloquialmente, para que la gente nos entienda, la afluencia es el modo de medir eso, la fuerza. La fuerza que hace el láser. Sí. Y hay unos colores más difíciles que quitar que otros, ¿no? Más difíciles de eliminar. Digamos que en el ranking la tinta negra es la más fácil de quitar. La tinta roja también es fácil de quitar siempre que no vaya mezclada con otras. No es lo mismo quitar un tatuaje rojo que un tatuaje de color carmín. ¿Por qué? Porque lleva dióxido de titanio, que es el pigmento blanco. Con el rojo y el blanco hacemos el carmín. El carmín, entre otras cosas, con la primera sesión muchas veces genera un oscurecimiento paradójico, es más complejo, es decir, que tintas fáciles de quitar, la negra, el rojo puro, tintas más difíciles, la gama de verdes, especialmente el azul turquesa, y el color blanco no se puede quitar. Claro. Y luego algo que le preocupa también mucho a la gente de los tatuajes, ya es a nivel médico, a nivel salud. ¿Son peligrosos los tatuajes? Esos rumores que se ven por ahí de que pueden provocar cáncer de piel, pueden provocar linfoma, que últimamente han salido también en redes. ¿Son ciertos? ¿Hay algo de cierto en ellos? Es una pregunta muy interesante y muy al día. Es decir, ten presente una cosa. Los tatuajes, vamos a dividirlo básicamente a efectos didácticos, tatuajes negros y tatuajes de color. Los tatuajes negros se elaboran a partir del pigmento, que es el carbón. Desde hace 5.000 años se está utilizando el carbón. Eso es cierto. No es menos cierto que son capaces de liberar el carbón. La combustión del carbón genera hidrocarburos aromáticos policíclicos. Como no es menos cierto que son potencialmente cancerígenos y mutágenos. Pero también es totalmente cierto que durante 5.000 años de utilizar los tatuajes a base de carbón no hay ni un solo caso descrito en la bibliografía en la que podamos establecer una relación entre tintas negras y cáncer. Si nos pasamos a los tatuajes coloreados, ahí tenemos un poquito más de problema. Podemos decir que hasta la fecha no se ha podido establecer, más que casualmente aparecen trabajos que ellos mismos reconocen que necesitan estudiarlo más a fondo para sacar conclusiones, pero de forma concluyente no hay ningún estudio en donde se haya podido establecer una relación entre tinta de color y cáncer. Pero, como decía, no es menos cierto
que actualmente hemos pasado de los tatuajes de color, que antiguamente eran sales metálicas, a tatuajes azoicos, que son orgánicos y sintéticos. Claro, la demanda actualmente es de colores muy vivos, muy llamativos. Digamos que casi a diario están apareciendo nuevos pigmentos sintéticos. La incógnita es, ¿qué nos puede deparar el futuro a este respecto, si tenemos en cuenta que la cancerogénesis muchas veces requiere mucho tiempo para manifestarse? Es una pregunta bastante compleja. Vale, pero bueno, que hasta el momento, al día de hoy, no tenemos datos claros de que haya un peligro, ¿no? En absoluto. Podemos decir, por lo menos podemos decir, que con las tintas que se están utilizando en la Comunidad Europea, homologadas, la posibilidad de cáncer como consecuencia de un tatuaje del color que sea no tiene mucho sentido. ¿Y la posibilidad de otro tipo de problemas, como son las alergias? ¿Hay unas tintas que tienden a generar más alergias que otras o no? Sin duda, sin duda. Vamos a ver. Es cierto que hay millones de personas que se tatúan. Es cierto que la mayoría de personas tatuadas no tienen absolutamente ningún problema, pero entre tantos millones, aunque la incidencia sea pequeña, al final la resultante es que un buen número de pacientes acaban presentando lo que llamamos la reacción inflamatoria frente a la tinta del tatuaje. ¿Y esto qué es? Pues simplemente consiste que unos meses o 10 o 15 años después de haberse realizado el tatuaje sin tener el más mínimo problema, una tinta, el 80% de las veces el color rojo, se cabrea. ¿Y cómo se manifiesta? Pues con picor, con sobrelevación, con exudación. Realmente a veces genera problemas que le complican la vida a uno bastante. Y en ese sentido, si yo tuviera que dar un consejo y me preguntan cuál es la tinta más segura y cuál es la tinta que puede generar, no cáncer, pero sí algún efecto adverso digno de mención, la roja. Y la más segura que sería la negra, La ¿no? negra, sin duda. Para en caso de elegir. Y otro aspecto que le preocupa mucho a la gente, sobre todo a chicas que planean quedarse embarazadas, es el tema de los tatuajes en la espalda y si esto conlleva que no se pueda hacer una anestesia epidural en un futuro. ¿Es esto cierto, esto que se dice siempre? No, esto es una de las leyendas urbanas más difundidas. Es decir, actualmente se puede hacer sobre una zona tatuada, en la zona lumbar, se puede hacer una punción. Es tan sencillo como que en ocasiones, en vez de utilizar una zona intervertebral, se utiliza la superior, o simplemente, si no afecta a toda la espalda, es muy fácil con la mano estirar un poquito la piel para que la zona por donde va a penetrar la aguja no coincida con zona tatuada. Pero incluso aunque hubiera pigmento y no hubiera ningún espacio libre, simplemente se hace un punch, es decir, es como un bisturí circular de 1 o 2 milímetros, con lo cual sacamos un cachito muy pequeño de piel y a ese través podemos meter la aguja, con lo cual el peligro de arrastrar tinta al sistema nervioso central es absolutamente cero. O sea, que no hay riesgo. Así todo, realmente hay un estudio muy interesante en lo que se preguntaba y se hizo hace ya unos pocos años. Yo creo que hoy no tendría mucha validez, y que consistía en preguntar a los anestesistas si ellos estarían dispuestos a hacer una punción epidural en una persona con tatuajes. Y la contestación tenía tan poca base científica como que aquellos anestesistas que demonizaban los tatuajes o tenían una cierta animadversión por los tatuajes y la gente tatuada, pues decían que de ningún modo, mientras que aquellos anestesistas que tenían cierta simpatía o que eran más normales, lo hacían sin ningún tipo de problemas. Con ello quiero decirte que todo es muy relativo. Sí, qué curioso. O sea, que contaba más el perjuicio de cada uno que la evidencia científica. Claro, ¿no? Eso pasa también a nivel de tatuajes en la sociedad. Muchas veces la sociedad, incluso los mismos sanitarios, los mismos médicos, hasta hace poco tiempo ha habido una tendencia a demonizar los tatuajes que viene a ser casi ancestral. Sí, es muy curioso y que se sigue dando aún de vez en cuando, ¿no? Sí. Y cuando una persona se plantea tatuarse, ¿qué cuidados debería seguir? Tanto a la hora de elegir un centro donde tatuarse como luego para cuidar el tatuaje. A ver, existen unas normas que yo entiendo que son básicas. Lo primero que tiene que tener uno claro es voy a tatuarme. Es decir, eso no ocurre cuando pasas por la tienda. ¿Ahora qué paso? No, voy a tatuarme. Piénsatelo bien.
Después te tienes que plantear qué quieres tatuarte. Porque claro, Exacto. no es suficiente que te abran un libro, mira, esto, no, pero tienes que pensar algo que te identifique. ¿Y dónde te lo quieres tatuar? Una vez tienes eso claro, mi consejo, siempre ir a un estudio de tatuaje debidamente homologado. A continuación, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es: ¿el tatuador que voy a elegir, el que tengo yo enfrente de casa, está artísticamente capacitado? Porque puede ser un excelente tatuador, pero hay una barbaridad de estilos. Es decir, asegurarse, por referencias, si este tatuador, ese trabajo que yo quiero que me hagan, está capacitado artísticamente. A partir de ahí, yo siempre recomiendo, siempre que es posible, recomendaría, porque entiendo que no es fácil, es hacer una fotografía con el móvil del frasco de tinta que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque si en algún momento tengo un problema, a veces 10 años después, a través de la etiqueta del móvil aparece una serie de datos que me pueden informar de la tinta, del pigmento utilizado. Y eso es básico, al menos para que la ciencia avance de algún modo. Por otra parte, no estaría de sobra que el que se va a tatuar sepa cuáles son los pigmentos más fáciles y más difíciles de quitar, como hemos comentado. Como también debe conocer cuáles aquellos que generan o pueden potencialmente generar más problemas, como es el color rojo. Y poco más. Yo creo que con eso uno llega a un estudio de tatuaje con un conocimiento de causa para realizarse lo que llamo un tatuaje responsable. Genial. ¿Y después del tatuaje, qué cuidados se deberían seguir una vez se hace el tatuaje? Bien, normalmente pues llevar la zona lo suficientemente hidratada, pero el mensaje que a mí me gustaría que llegara es que, sobre todo con los pigmentos azoicos actuales, que son las tintas de color sintéticas, el enemigo número 1 son los rayos ultravioleta. Es decir, si una persona que lleva un tatuaje quiere mantenerla en condiciones, digamos, es fundamental utilizar un fotoprotector antes de exponerse al sol la zona tatuada. Y aparte de estos problemas que hemos comentado, potenciales problemas, ¿ves algún otro tipo de patología relacionada con el tatuaje, como pueden ser infecciones? ¿Son frecuentes o no? Y yo te tengo que decir que llevo muchos años viendo pacientes con tatuajes. Solo he visto un caso en que hubiera una infección. Y precisamente me das pie a que te hable de una cosa muy importante, que son las infecciones importadas. Es decir, cuando uno acude a un estudio de tatuaje en España, un estudio de tatuaje homologado, los protocolos que existen, la homologación de los tatuadores, de las tintas, eso hace que la posibilidad de infección sea prácticamente nula. Es decir, tatuarse en España en un centro homologado es seguro. Pero claro, hay mucha gente que, como debido a la globalización, hay una libertad de movimientos, de mercancías, es decir, de tintas, pero también el poderse desplazar a un país que no tenga ningún tipo de homologación. Con lo cual, uno puede llevarse una sorpresa, o a veces porque se trata de tatuajes de low cost, pero otras veces porque uno tiene una especial preferencia por realizarse un tatuaje a la antigua usanza, en la que con un martillo de madera y un punzón con hoguín van a decir, entonces me han hecho un tatuaje como lo hacían mis tataratarabuelos. Vale, bien. Sin ningún tipo de control ni claro, nada, ¿no? Pero el problema es que puede haber una sorpresa. Yo recuerdo un paciente que tuve con una reacción inflamatoria al tatuaje. Eso fue en mis comienzos. Y al cabo de un año, bueno, le quité la reacción inflamatoria, que me viene con una adenopatía, pero como el puño, en la axila. Y yo pensé, madre de Dios, ya lo han matado. Bien, al final, ¿aquello qué fue? Pues fue simplemente que lo habían tatuado en Colombia, que era su país natal, había ido de vacaciones y había aprovechado para hacerse un tatuaje. Aquello resultó ser una tuberculosis. Por eso te digo que me impactó esta infección, pero yo, sinceramente, no he visto, con independencia de esta, ni una sola reacción infecciosa que a mí me llame la atención o que tenga la más mínima importancia o que no se puede tratar con una crema antibiótica. Sí. O sea, que en ese sentido, máxima tranquilidad y más si lo hacemos en un centro homologado. Si se hace un centro aquí en España, máxima tranquilidad.
Genial, perfecto, Donis. Pues yo creo que hemos cubierto ya un poco todos los temas más interesantes sobre el tatuaje. Me ha parecido una charla interesantísima. No tenemos tiempo para más, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la entrevista. Y muchas gracias a todos por estar atendiendo ahí detrás. Así que nada, os encomendamos a otros episodios de los podcasts de DermaTV. Y si queréis más información sobre la piel de calidad, recordad suscribiros y seguir a la Fundación Piel Sana en todos sus canales.